Bella, buenos días, licenciada. Nancy, buenos días, licenciada. Samantha, buenos días. Galaxy A51, buenos días, profesor. Rubén, buenos días. Vamos viendo si hay quórum para comenzar la clase. Buenos días, licenciada. De Ruth Mabel Zambrana, buenos días. Necesito que haya más gente. Estamos 34. Por favor, Ruth, Luisa Portillo Huanca. Buenos días, licenciada. Buenos días, profesora. Vamos a ver, por favor, a la gente que está administrando el Zoom, les rogaría que pongan mi computadora para poder compartir las diapositivas. Mientras nos vamos saludando, Carmen Herrera, Carmencita, profe, muy buenos días. Son 36 personas las que están en quórum. Vamos, presente, dice alguien más que esté en la sala. Jenny Maire, buenos días. Jenny Maire, buenos días. Bien, ya puedo compartir. Ya puedo compartir mi máquina. Bien, estamos ahí adentro de mi computadora. Voy a compartirles los exámenes que ayer hemos repasado con ustedes del capítulo 3 de los ejercicios que eran con mayúscula. Vamos a ir con las respuestas directamente Bien, estas son las respuestas. Voy a ir con las preguntas para ver. Eran 3, ¿no? Eran 3 preguntas las que teníamos y vamos a ir viendo las respuestas. Primero, para los primeros ejercicios, completa la siguiente frase con mayúscula donde corresponda. Inciso A, Pedro, Juan, María fueron a ver el médico. Inciso B, la semana que viene iremos de excursión al monte. Inciso C, mañana es el día de la independencia. Inciso D, la presidenta visitará 3 países en su próximo viaje. El doctor ha explicado que hay que cuidar la alimentación. Completa las siguientes frases con mayúsculas. ¿Cuáles eran la respuesta? Era Pedro, Juan, María fueron al médico. B, la semana que viene iremos de excursión al monte. C, mañana, el día de la independencia, llevaba acento, ¿no? Inciso D, la presidenta visitará 3 países en su próximo viaje. Inciso E, el doctor ha explicado que hay que cuidar la alimentación. Vamos por la siguiente pregunta. Que era solo la 3, ¿no? Identifica si las siguientes palabras deben llevar mayúscula o minúscula según las reglas vistas. Fiesta del Pilar, Ministerio de Educación, el Papa Francisco, Universidad Nacional Autónoma de México, Carta Magna. ¿Cuáles eran las respuestas de esta siguiente pregunta, no? A, Fiesta del Pilar. Pilar iba con mayúscula inicial. Ministerio de Educación, mayúscula inicial. El Papa Francisco, mayúscula inicial. Universidad Nacional Autónoma de México, mayúsculas iniciales. Carta Magna, mayúscula inicial. Esas eran las respuestas de los ejercicios. Nos vamos a la siguiente pregunta, que era la última en relación a las mayúsculas. Escribe con mayúscula inicial las palabras que corresponden según las reglas mencionadas. Inciso A, el mar Mediterráneo. Inciso B, Día de la Constitución. Inciso C, Parque Nacional Torres del Paine. Inciso D, siglo XXI. Inciso E, el rey Felipe V, perdón. ¿Cuáles eran las respuestas? Realmente esto era muy fácil. El mar Mediterráneo, Día de la Constitución, Parque Nacional Torres del Paine, siglo XXI, el rey Felipe
quinto. Esas eran las respuestas de los primeros ejercicios que teníamos que comentarles el día de hoy. Para el día de hoy también hemos avanzado el capítulo 4 en relación a los hiatos, triptongos y diptongos. Vamos a resolver los ejercicios, ¿les parece? Rápidamente. Los que ya... voy a cerrar estos documentos para no confundirme. Monosílabos. Ya está los monosílabos. Examen ya está. Vamos a también poner las respuestas para hacerlo rápidamente. Ok. Las personas que han hecho el examen de reglas de acentuación, diptongo, triptongo e hiatos. Si bien, Magali, muy buenos días. Si bien no se ha avanzado con los diptongos, los triptongos el día de ayer, habíamos quedado en que se podía hacer ya los ejercicios y luego repasar los conceptos, ¿cierto? En ese sentido, yo les consulto. Repasamos los conceptos y repasamos los conceptos o ya nos vamos a los ejercicios. Repasar. Luisa Portillo Huanca. Bien, como es la que ha respondido, repasemos los conceptos. Repasemos los conceptos, Luisa. Bien. Voy a compartir mi presentación. Aquí tenemos la acentuación. Vamos a... Repasemos los conceptos, dice Ruth. Sí, muy bien. Vamos a repasar. Bueno, el día de ayer ya habíamos comentado los conceptos sobre qué es una sigla tónica, qué es una sigla atónica, qué es el acento prosódico, qué palabras, todas las palabras llevan una entonación, un acento prosódico, y todas tenemos que tener la diferencia entre tilde. Esto es muy importante para comprender la acentuación, la diferencia entre tilde y el acento ortográfico y el acento prosódico, el acento que se escribe y el acento que no se escribe, la sílaba tónica, la sílaba atónica. Es importante entender esos conceptos para poder seguir adelante. Reglas generales de la acentuación, habíamos hablado de las 4, las llanas, las sobreestrújulas, las estrújulas, las agudas, habíamos comentado sobre ese tema, ¿no? ¿Cuáles llevan tilde, cuáles no llevan tilde? Y nos habíamos quedado en los diptongos. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es un conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba a efecto ortográfico. Para que haya diptongo debe darse una de estas dos situaciones. Inciso A. Que suceda una vocal abierta, A, E, O, y una cerrada, I, U, o viceversa. Siempre que la cerrada no sea tónica. Ojo, que suceda una abierta, una cerrada, pero siempre que no sea tónica. Si alguien, por si acaso, no sepa qué es tónica, alguno de los que están dentro de la clase pudiera despejar esa duda en los comentarios para que esa persona vaya a los comentarios y sepa cuál es la definición de tónica. En consecuencia,
Son diptongo las siguientes combinaciones, y ahí vemos los ejemplos. A, I, A, U, E, U, O, I, O, U, I, A, I, O, U, A, O, U, U, O. Y aquí tenemos los ejemplos con palabras: aire, causa, peine, Ceuta, oiga, bow, viaje, ciego, kiosco, suave, fuerte, cuota. El inciso B, que se combinen dos vocales cerradas. Ahora, lo mismo, ¿no? Para las personas que están dentro del aula, si hay gente que no sabe qué es vocales cerradas, me pudieran ayudar con el concepto para que esas personas vayan a los comentarios y sepan qué son vocales cerradas. Dos vocales cerradas, I, U, distintas. Por ejemplo, I, U, y aquí hay ejemplo con palabras: ruido, diurético, etc. Algunas de estas combinaciones vocálicas pueden articularse como hiatos. Y ahorita vamos a ver el concepto de lo que son hiatos, es decir, en dos sílabas, dependiendo de distintos factores, su lugar en la secuencia hablada. El mayor o menor esmero en la pronunciación, el origen geográfico o social de los hablantes. Esto es muy importante, lo habíamos visto en el capítulo 1. Muchos de los errores ortográficos es porque nosotros escuchamos de diferentes maneras. Ayer una profesora muy gentilmente nos comentaba una experiencia de la palabra sandía, que ella hablaba de una forma, sandía, y su alumno hablaba de otra forma y por eso le era complicado acentuar. Esto no solo le ocurre a su alumno, sino a todas las personas donde nosotros exactamente estamos, geográficamente vivimos. Y es por eso que en el inciso B dice, ¿no?, que hay dos opciones en las que se puede crear diptongo. La primera, la secuencia de dos letras, de dos vocales, una abierta y una cerrada, y la segunda, que se combinen dos cerradas, y alguna de estas combinadas vocálicas pueden articularse como hiatos, se puede confundir como hiatos dependiendo de distintos factores: su lugar en la secuencia hablada, el mayor o menor esmero en la pronunciación que nosotros hacemos y el origen geográfico social de donde nosotros estamos, etcétera. Es el caso, por ejemplo, de fluir, pronunciado fluir, como diptongo, o fluir como hiato, fluir o fluir. De inclusión, pronunciación, incluir o incluido. De cruel, pronunciar cruel o cruel. De desviado, que se pronuncie desviado o desviado. Sin embargo, a efectos de la acentuación gráfica, se considera siempre que se trata de diptongo. La H intercalada entre dos vocales no impide que ésta forme un diptongo. Ojo con esta aclaración. Sin embargo, a efectos de la acentuación gráfica, se considera siempre que se trata de diptongo. La H intercalada entre dos vocales no impide que estas dos se forme un diptongo. Por ejemplo, au, mar, ahí, o jado, etc. Es ahumar o alijado. Acentuación gráfica de los diptongos. Un diptongo es la combinación de dos vocales que se pronuncian en una sola sílaba, según la regla general de acentuación en español. Las palabras de diptongo llevan tilde en función de si son agudas, llanas, esdrújulas y, claro, sobreesdrújulas. Primero, palabras agudas. Acentuación gráfica de diptongos en palabras agudas. Ojo, son aquellas cuya última sílaba es tónica y termina en vocal. En la letra N
o en la letra S. Ejemplo, incluyen bonsai, recién, amáis. En estos casos, si la palabra es aguda y contiene un diptongo, llevará tilde. Si termina en vocal, N o S, como los ejemplos dados. Entonces, no todos los diptongos, como no todas las palabras agudas, se acentúan. Nosotros tenemos reglas para acentuarlas. En las palabras agudas se acentúan cuando terminan en N o en S. Y cuando son diptongos, también. Son aquellas cuyas sílaba es tónica y termina en vocal, en la letra N o en la letra S. Esas son las palabras agudas. Ejemplo, incluye bonsai, recién, y ven que hay un diptongo en la palabra recién. Está una sílaba cerrada con una sílaba abierta, tónica, y ahí dice la palabra cien. Amáis. En estos casos, si la palabra es aguda y contiene un diptongo, llevará tilde. Si termina en vocal, N o S, como en los ejemplos dados. ¿Se entiende este concepto? Espero que sí. Espero que estemos recordando bien. Palabras llanas. Las palabras llanas, tónica, es la penúltima y termina en consonante distinta de N y S. Ejemplos. Hidromiel, adecuar, carey. Las palabras llanas con diptongos no llevan tilde, ya que no terminan en vocal, N o S. Las palabras esdrújulas, la sílaba tónica es déjenme minimizar esto. Ok. Las palabras esdrújulas, las sílabas tónicas, es la antepenúltima y siempre lleva tilde. Es las palabras favoritas de su profesora. Ejemplo, incluye jesuita y vienen puertas. Estas palabras esdrújulas, aunque contengan diptongo, llevan tilde porque la regla establece que todas las palabras esdrújulas deben ser acentuadas. Importante. Para entender todo lo que habíamos comentado, vamos a desglosar cada una de estos conceptos. Es importante. Regla general de la acentuación. Palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal N o S. Palabras llanas llevan tilde si no terminan en vocal N o S. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. 2. Ampliación de la tilde en diptongos. Las palabras con diptongos siguen la regla general de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 3. Ejemplo en diptongos. A. Palabras agudas. Habíamos dicho del bonsai y están en el ejemplo separadas. Bonsai. ¿Ok? Llevan tilde porque es aguda y termina en vocal. Ahí vemos que la vocal abierta A lleva tilde. Y lo mismo pasa con recién. Recién lleva tilde porque es aguda y termina en S. Améis. Améis lleva tilde porque es aguda y termina en S. Hidromiel. Hidromiel no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es aguda y termina en una consonante que es L. Adecuar, vemos cómo se separan las sílabas, no lleva tilde porque es aguda y termina en una consonante distinta a la N y a la S, que es la R. Caray, no lleva tilde porque es aguda y termina en I. Sigamos, es importante entender que las palabras llanas, por ejemplo, jesuita, si nosotros separamos en sílabas, ¿por qué no lleva tilde? No lleva tilde porque es llana y termina en vocal. ¿Ok?
y la regla dice lo contrario. Vienen, nosotros separamos, vienen, no lleva tilde, porque es llana y termina en N. Puerta, puertas, no lleva tilde, porque es llana y termina en S. Huésped, sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque es llana y termina en una consonante. Vamos a las palabras esdrújulas y seguimos estudiando lo que es el diptongo con ejemplos. Si ustedes ya visibilizan, nosotros ya tenemos el diptongo en una vocal cerrada con una abierta, en una vocal cerrada con una abierta, y en dos vocales cerradas. Por ejemplo, murciélago, murciélago, que así se dividen en sílabas, lleva tilde porque es esdrújula. Cuaquero, cuaquero, lleva tilde porque es esdrújula. Jesuita, jesuítico, lleva tilde porque es esdrújula. La norma dice que todas las esdrújulas se llevan tilde. Es importante también los errores comunes en diptongos. Los errores comunes, no colocar tilde en palabras agudas que terminadas en vocal en S, en N o en S. Por ejemplo, recién, muchas personas nos equivocamos en la palabra recién, que lo correcto es recién y se coloca tilde en la palabra, en la vocal abierta que es E. Lo correcto, por ejemplo, amáis. Nosotros, amas. Generalmente nosotros tenemos este problema. Amáis lleva acento en A y amas no lleva acento, no lleva tilde. Colocar tilde en palabras agudas terminadas en consonante distintas a N o S. Tenemos otros errores comunes, que por ejemplo, hidromien, adecuar, no colocan tilde en palabras llanas terminadas en consonantes distintas NS, como es huésped y como se escribe huésped. Recomendaciones para tener que poner tilde cuando se usa diptongos. Recomendaciones. Las palabras con diptongos deben acentuarse de acuerdo con las reglas generales de acentuación. Es importante presentar acentuación, es importante prestar atención a la terminación de las palabras para aplicar correctamente las tildes y evitar errores comunes. Colocación de la tilde en los diptongos. Tenemos dos, el diptongo formado por una vocal abierta, tónica, y otra vocal cerrada. Creo que esto ya lo habíamos visto. De todos modos, lo vamos a leer. Tenemos dos, la A y la B, los diptongos formados. Colocación de la tilde en diptongos. En los diptongos formados por vocales abiertas y cerradas y viceversa, y en los diptongos formados por vocales cerradas y tildes colocadas sobre la segunda vocal. ¿No? Tenemos ejemplos, por ejemplo, lingüístico, cuídate, bejuí y interview. En el inciso A tenemos adiós, después, cambié, náutico, murciélago, Cáucaso. Aquí hay un cuadro que les puede ayudar a entender cómo es la colocación de la tilde en el diptongo. Por ejemplo, nosotros vamos a ver en las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Todo lo que hemos hablado creo que está reflejado en este cuadro. Con tilde y sin tilde. Por ejemplo, termina en las palabras agudas que terminan en S, que terminan en N, que terminan en vocal, nosotros tenemos que llevar
acentuación. Tenemos que tener tilde. ¿Qué no lleva tilde? No terminadas en N, S ni en vocal. No se escucha bien, dice Magalí. ¿Ahora me escuchan bien? Aló, aló, aló. Voy a aumentar mi volumen. Hola, hola, hola. Se escucha bien, escucha, licenciada. Lice. Aló, ¿ahora me escuchan bien? Magalí, Sí, dice, Sí, se escucha, Lice. se escucha. Gracias. Bien. Vamos con este cuadro llanas. Con tilde tenemos estos ejemplos. Perdón, sin tilde tenemos estos ejemplos. Claro, es lo contrario de las agudas, las que llevan NS y vocal. Con tilde y vemos los ejemplos. Y las estrújulas y sobreestrújulas, todas llevan tilde. Vamos con los triptongos. Los triptongos es el conjunto de 3 vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Los triptongos están formados por una vocal abierta que ocupa la posición intermedia entre 2 vocales cerradas y U. ¿Ok? En los laterales están las vocales cerradas y en el centro está la vocal abierta. Ejemplo, amortiguáis, buey, desprecieguis, miau. Son triptongos. ¿Y cómo es la acentuación gráfica de los triptongos? Las palabras triptongos se acentúan gráficamente, siendo las reglas generales las palabras agudas, llanas, estrújulas. O sea que se siguen también de estas reglas generales los triptongos. Los ejemplos que tenemos es limpiáis, averigüéis, frente a Paraguay y cacahuay. La colocación del tilde en los triptongos. Los triptongos llevan siempre la tilde sobre la vocal abierta. Ojo, los triptongos, ¿cómo se forman los triptongos? En los laterales están las vocales cerradas y en el centro está la vocal abierta. ¿Dónde tiene el acento ortográfico? ¿Dónde tiene el acento gráfico? ¿Dónde lleva la tilde? En la vocal abierta. Un hiato es la secuencia de 2 vocales que no se pronuncian dentro de una sílaba, sino que forman parte de la sílaba consecutiva. Ejemplos, teatro, aerobio, vigiave, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos. A efectos ortográficos existen 3 clases de hiatos según el tipo de vocales que están en contacto. La primera clase es la combinación de 2 vocales iguales, como Saavedra, dehesa, chiita, campo, duoviro. Son una clase de hiato. Cuando tenemos 2 vocales juntas, ¿no? Tenemos, según el tipo de vocales que están, existen 3 clases de hiatos. La primera, la combinación de 2 vocales iguales. La segunda clase de hiato es cuando hay una vocal abierta más una vocal abierta distinta. Por ejemplo, caen, ahogo, teatro, moello, héroe, coartada, aunque desde un punto de vista fonético, el conjunto de 2 vocales iguales o de 2 vocales abiertas distintas se pueden pronunciar como un diptongo más o menos consolidado. Es cierto, se puede confundir con un diptongo, pero lo fundamental que distingue un hiato
toda clase de un triptongo o un diptongo es que éstas se pueden separar. Los hiatos se rompen, ¿no? Y otra de los tipos de hiatos que existen, según la Real Academia Española, es una vocal abierta atona y una vocal cerrada tónica o viceversa. Y ahí está caímos, día, aullan, púa, reís, leí y reúnen. Aquí tenemos un cuadro que puede ayudar a entender cómo es un hiato. Entonces, estamos con los conceptos de diptongo, del triptongo, y ahora estamos con el concepto del hiato. La colocación de la tilde en los hiatos. Un hiato es la consecuencia de dos vocales que están juntas, se pronuncian en sílabas distintas. Dicho de otra forma, el hiato se forma cuando dos vocales se separan en sílabas diferentes. Por tanto, no forman diptongo. El diptongo es junto, el hiato se separa. La acentuación de los hiatos es como sigue. Y ahí tenemos clases de hiatos cuando llevan tilde y los ejemplos. Las clases de hiato, lo habíamos visto en la Real Academia, son 3, cuando se llevan tildes según las reglas generales de acentuación, y cuando son combinadas, igual se acentúan siempre sin tener en cuenta la regla general de acentuación. Entonces, esta es la excepción cuando nosotros tenemos una combinación de dos vocales cerradas, como la I y la U, tónicas, seguidas de una vocal abierta, o A o E, atónicas, siempre, sin tener en cuenta las reglas generales, deben tener acentuación, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo, porfie, actúe, púa, evalúas, ¿no? Estas son las reglas. Otra consideración que dice este cuadro, que nos ayuda a entender los hiatos, es la combinación de una vocal abierta con una vocal cerrada tónica. Siempre, dice. Cuando llevan tilde, siempre, sin tener en cuenta las reglas generales de la acentuación. Y ahí tenemos los ejemplos: oír, maulla, país, maíz. Acentuación gráfica formada por dos vocales iguales o por dos vocales abiertas más vocales abiertas. Entonces, el hiato es la secuencia de dos vocales, y seguimos repitiendo el concepto, estimados amigos, porque queremos que se nos quede. De repente, muchos de los profesores que están en esta aula no tienen tiempo de leer todo este manual de la ortografía española. Tengan en claro que ninguna letra, ninguna palabra se está descuidando en estas diapositivas. Más bien, incluso hay en puntos en los que estamos aumentando para esclarecer los conceptos, para que ustedes puedan entender los conceptos. Son las 8:37. Déjenme ver, ok. Son las 8:37. Déjenme 2 segundos, voy a traerme un vasito de agua y ya vuelvo.
Gracias por la comprensión. Continuamos. Espero que me escuchen bien. Acentuación gráfica de los hiatos formados por dos vocales iguales o por vocal abierta y vocal abierta, o sea, dos iguales también. El hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian en la misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas. Las vocales se separan, rompiendo así la unidad de una sílaba, ejemplo, teatro, bien, eso ya lo habíamos visto. Tipos de hiatos, estamos en combinación de dos vocales iguales, Saavedra, Dehesa, Chiita. Bueno, también tenemos vocales abiertas, o más vocales abiertas distintas, caen, ahogo, teatro, aer. Bien, recordatorio. Vocales abierta, atona, más vocal cerrada, tónica o viceversa, como caímos, día, aullan, púa, reís, son las que nosotros tenemos que recordar que se acentúan y son hiatos. Otro recordatorio en relación al diptongo, ya en general, diptongos, triptongos e hiatos. ¿Qué es un diptongo? Habíamos dicho que tiene una unidad junta cuando nosotros silabamos, y un diptongo es la combinación de dos vocales que se pronuncian dentro de la misma sílaba. Ejemplo, cielo, ¿no? Nosotros separamos las sílabas y el diptongo está junto, reina, cuadro. Reglas de la acentuación del diptongo. Si la palabra sigue las letras, las reglas generales de la acentuación, de las agudas, llanas y sobreestrújulas, llevará tilde según como corresponda a las reglas de acentuación ya la habíamos estudiado. ¿Cuáles son los errores comunes? Escribir, por ejemplo, caía en lugar de caía. Muchos de los errores comunes que tenemos al escribir es con esta palabra, caía, que tiene acento en la I, porque es hiato y se rompe y deben separarse las sílabas correctamente. Los triptongos, recordemos el concepto de los triptongos, es la combinación de tres vocales que se pronuncian dentro de la misma sílaba. Está compuesta por una vocal abierta entre dos vocales cerradas y esto tiene que simplificarse. Entonces el triptongo, ustedes ven a una vocal cerrada y a sus lados, perdón, una vocal abierta y a sus lados vocal cerrada. Ahí tenemos los ejemplos, apreciáis y vemos que están junto el triptongo, limpiáis y ahí vemos el triptongo junto, el triptongo no se rompe. La regla de acentuación de los triptongos, la tilde se coloca sobre la vocal abierta central si las palabras lo requieren según las reglas de acentuación. Entonces, en un triptongo siempre va a haber la acentuación en la vocal abierta. ¿Cuál es la vocal abierta? A, E, ¿cierto? O son las vocales abiertas. ¿Cuáles son los errores comunes al escribir? Cuando escribimos aprecias en lugar de apreciáis, ¿no? Se debe mantener el triptongo y acentuar correctamente en la vocal abierta. Otro recordatorio. Hace rato vimos los hiatos, que una de las reglas fundamentales es que se separan los hiatos. El hiato es una secuencia de dos vocales en sílabas secuentes. Por ejemplo, hay tres tipos de hiatos. Hablamos de la famosa palabra teatro, que vemos, el diptongo. Son dos vocales de la misma sílaba, como cielo, cuadro, y el triptongo son tres vocales, una cerrada y las otras abiertas, aprecias. Esa es la fundamental diferencia de estos fenómenos ortográficos. Ejemplo de uso correcto y errores comunes. Los errores comunes, por ejemplo, son en reír. Lo correcto es que no se
separa correctamente las sílabas. En el diptongo es, por ejemplo, cielo, y en el triptongo es como, por ejemplo, limpiáis. Y la forma correcta es sin tilde, limpiáis. A veces nosotros ponemos incorrectamente limpiáis sin tilde, y lo correcto es limpiáis con tilde. Ahora sí, seguimos avanzando. Creo que hasta aquí está súper entendido los conceptos de estos fenómenos lingüísticos. Hice una duda, por favor. Dice, Gracias, profesora Melissa. Sí, los hiatos son los casos especiales de acentuación. Bien, gracias, profe Melissa. Acentuación gráfica de los hiatos formados por dos vocales iguales o vocales abiertas, más vocal abierta. Creo que esto ya hemos visto, vamos a seguir avanzando. Lisa, en una consulta. Sí, ya hemos visto, vamos a seguir avanzando. consultas, dice, Bien, vamos a quedarnos aquí. Lisa, buen día, buen día. ¿Aló? ¿Aló? Ah, con razón no me Una escuchaba. consulta. Sí, dice una consulta. sí, la escucho. Lisa, buen día. Buen día. En el caso de los Seguí, profe. hiatos, perdón, en el caso de los hiatos decía que hay dos tipos, ¿no? Una combinación de dos vocales iguales, y dentro de los ejemplos estaba Saavedra, Sachita y Dumbiro, y quería consultarle por qué Chita estaría dentro de los hiatos. Por favor, dice. Dumbiro. Bien. En realidad habíamos dicho que son tres tipos de hiatos, no solo dos, ¿no? Y ahorita estoy revisando los hiatos, como dices. Aquí tenemos los ejemplos que decíamos, ¿no? Los tres tipos de hiatos. La primera es, déjame ver bien, el hiato es una secuencia, los ejemplos Saavedra, Daesa, Chiita. Esta es la palabra, ¿cierto? Que tú tienes Duda. la pregunta. Ay. Por favor. Bien, nosotros decíamos que tenemos tres clases de hiatos según el tipo de vocales de estas. Lo que nos dice el manual de la Real Academia Española es que la combinación de dos vocales iguales es un hiato. Y Chiita son dos vocales iguales. Saavedra tiene dos vocales iguales. Y por eso se forma un hiato. Chiita tiene dos vocales iguales y se rompe. Cuando se rompen en sílabas, chi, ita, ya es un hiato. Campo también es un hiato. Ahora, también se forma hiato cuando hay una vocal abierta más una vocal abierta distinta. Por ejemplo, A y E. Y decimos cae, ahogo, teatro, son una vocal abierta más una vocal abierta distinta. ¿Ok? Aquí en la primera consideración es dos vocales iguales. Y la segunda es dos vocales abiertas pero distintas. EO, OE, OA, ¿ok? Coartada. Aunque desde un punto de vista fonético, en conjunto dos vocales iguales o de dos vocales abiertas distintas, se puede pronunciar como un diptongo, esto es un hiato. Y ahora la última consideración, los tres
tipos de hiatos. El último tipo de hiato es una vocal abierta átona más una vocal cerrada tónica. Como decíamos, la vocal cerrada sería la que se lleva el tilde, ¿cierto? Tónica. Decimos caímos, día, aullan, púa, reis. ¿Ok? Creo que está claro en ese sentido. Gracias. ¿Sí? Ya, sí, Dice, gracias. La licenciada Irma, sí, dígame. La Dígame. regla es clara ahí, dice, si fuera un hiato chiita, llevaría tilde, pero como no lleva tilde, no es hiato, le dice. Mira, el ejemplo de la Real Academia Española nos da el ejemplo, ¿no? Y dice la regla, dos vocales iguales, y chiita no está acentuada. Entonces, chiita es un hiato. Y el ejemplo lo saco de la Real Academia Española. Y el manual de la Real Academia Española dice que chiita es un hiato. Y lo justifica por la regla, por la combinación de dos vocales iguales. Y chiita al medio tiene dos vocales iguales y no están acentuadas. En este ejemplo, chiita, i. ¿Ok? Sí. Yo tal vez hay confusión porque en el diptongo son dos vocales cerradas, forman un diptongo, pero es la combinación de i, u, lo que forma un diptongo. Y la sílaba, el concepto de sílaba, es la emisión de un sonido indiviso. Y este texto va más por la fonética. De acuerdo a la fonética estamos avanzando. Además, claro que es correcto, ¿no? Fíjese la pronunciación de esa, chiita, Saavedra, o sea, ya está la pronunciación separada, no se puede juntar. Entonces es propiamente un hiato. Y esa tal vez es la confusión. Gracias. Gracias, profe, sí, tiene toda la razón. Si bien es fonético, pero también se basa, estamos hablando también en reglas que nos va a ayudar a delimitar bien la forma en la que hablamos y cuáles son las reglas para que podamos escribir ortográficamente. Tiene toda la razón, profesora. Aquí tengo algunos comentarios. Dice, es hiato, la profesora Portillo. Es hiato, le dicen, claro. Sí, es hiato, gracias. Y está en los ejemplos, claro. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, hay esa confusión, como nos dice la anterior profesora, no pude leer bien su nombre, pero le agradezco infinitamente su contribución. Sí. Por favor, lo escucho. Le escucho. Le dicen, es de la palabra caía. Ah, sí. Le dicen la palabra caía. Caíamos, estaría en hiato, pero la palabra después caía estaría en el tema de lo que son los triptongos, pero sí. ¿No? Sí, llevas en los triptongos, claro. No es triptongo porque la regla del triptongo es dos vocales con átonas cerradas, dos vocales cerradas y al medio la es la abierta. Tónica. Claro, no es. Claro. Aquí está al revés, ¿no? Entonces por eso es hiato. Sí, es hiato. Correcto, gracias. La regla del triptongo, repitamos la regla del triptongo. Al revés, son dos que me aclare, Sí, está bien, y más bien lo aclaró la profesora, ¿no? No es, tiene toda la razón, no es triptongo. A veces nos confundimos, porque la regla del triptongo es dos vocales cerradas y una abierta, y en ocasiones la que se acentúa es la abierta, ¿ok? Tenemos más mensajes. Un ratito, ¿puedo opinar, por favor?
Claro que sí, profesora Melissa. Sí, yo me quedé con la palabra chiita porque, claro, siempre hemos sabido que cosa chiita no debería, se puede formar un diptongo con vocales débiles, ¿no? Pero resulta que acá estoy mirando igual y está como hiato. Claro, lógicamente lo que sabemos, las vocales fuertes, ¿no? Como Saavedra, zoológico o puede ser aéreo, digamos, ¿no? Que son hiatos. Pero también hay una parte que generalmente debe ser porque no tenemos muchas palabras así, donde dice que las vocales débiles juntas en una sílaba y que son iguales, como en el caso de chiita, ¿ya? También forman un hiato. Igual si es U, por ejemplo, da el ejemplo de la palabra dumbino, sí. Entonces, cuando son juntas, digamos, y son débiles ambas, se separan igual. Creo que es por lo que dice también la profesora, por la cuestión del sonido, ¿no? Eso. Claro, el sonido parece que tuviera acento, ¿no? ¿Quién me ayuda con la pregunta del profesor, de la profesora Roxana? A ver, hagamos una discusión para no dormirnos con tanta teoría. Disculpe, ¿la palabra jesuita es hiato? ¿Quiénes dicen que es hiato y quiénes dicen que no es hiato? A ver, los micrófonos, por favor. Yo Hiato. sé que es hiato. ¿Quiénes dicen que no es hiato? Diptongo. Es diptongo. A ver, Diptongo también, diptongo. es diptongo. ¿Quién es Sí, más? A ver, salen, por qué es diptongo? porque salen 3 golpes de voz. Porque sale en 3 golpes de voz. Si fuera diptongo, eh, no tendría que separarse, ¿no? La Sí. cosa más importante del hiato es que cuando nosotros silabamos, debería separarse. Entonces, si no se separa, nosotros estamos hablando de un diptongo. Entonces, jesuítico, ¿cómo se silabea? ¿Se separa o no se separa? Dicen, se separa porque la débil está llevando tilde. Ya, la débil lleva tilde, se Cuando separa. la débil, Ya, cuando la vocal débil o cerrada lleva tilde, se separa. Por ejemplo, en el caso de María, María, se tiene que separar. ¿Por qué? En el caso cuando la débil o la cerrada lleva tilde, se separa. ya. Pero en este caso son 2 cerradas. Ujú. No es hiato, no es Es un hiato, diptongo porque jesuita no lleva tilde. Es un diptongo. Jesuita no lleva tilde. es un Eh, diptongo, jesuita es es un jesuita o diptongo. Jesuítico, dice. diptongo. Y, Jesuítico. y según lo que hemos avanzado, Jesuítico. Ya ves, Sí. a ver. Es que dependiendo la palabra, ya se acomoda a las normas de la regla de acentuación, pues le dice, ya si son 3 sílabas o 4 sílabas, ya van a depender de las reglas de acentuación y cómo terminan las palabras. Aló, no los estoy escuchando. sigue las normas que hemos De avanzado hasta el acuerdo a momento. la jerarquización y el número. Jesuítico lleva tilde, dice, en la I. Jesuítico sí, pero jesuita no. Es un diptongo jesuita. Jesuítico sería. También diptongo. Jesuítico también es un diptongo y sigue la regla de la acentuación porque es esdrújula, pero sigue siendo diptongo. Mi pregunta era, licenciada, si es hiato, porque ahí en las reglas de hiato nos muestra solamente 2 alternativas. Y he leído que 2 vocales débiles juntas y una de ellas lleva tilde, hay un rompimiento de diptongo.
pero he visto dos explicaciones suyas y no sé si estoy equivocada o confundida. Si A ver, hay jesuítico movimientos de UI, tiene, ¿se rompe o no? jesuítico sí se rompe, perdón, no se rompe, En ambas porque son Jesuítico no diptongo. tiene, es hiato porque se separa. Y son sí, 4 es mi, sílabas, entonces no es hiato. Van a disculpar, se me ha ido el audio, pero he podido escuchar. No nos vamos a estancar en esta palabra. Es una palabra esdrújula, dice. Es esdrújula según la regla. Es diptongo, sí, es diptongo, chicos. Jesuítico es hiato, no, es diptongo. Es diptongo. Denme un segundito, por favor. Es hiato cuando la primera vocal débil lleva tilde. Es diptongo cuando la segunda vocal débil lleva tilde. En este caso es la segunda la que lleva tilde. Jesuítico. Entonces, ¿cómo las normas de la acentuación? Es una palabra esdrújula con diptongo. No es Dicen, hiato. Sí, Sí, dicen, en los dos casos, jesuita, es dicen, diptongo. jesuita es diptongo, porque no lleva tilde, pero jesuítico sí es hiato, porque la tilde recae sobre la vocal débil o cerrada, y se puede separar. ya. No se separa porque diptongo se pronuncia en un golpe de voz las dos vocales. Jesuítico, Pero, jesuítico tiene 4 sílabas mire, y se aplica las vamos normas de a, regla. vamos a, Avancemos, vamos a Lisa, por ver, favor. Avancemos, vamos no nos a, estanquemos. ok, pero sí, vamos a, para que esté claro esto. Ustedes están viendo mi página, ¿no? Vamos a decir, la palabra jesuítico, según la Real Academia Española, es un hiato o diptongo. Listo. Disculpe, Listo. ¿puedo opinar? Ah, perdón. Ahí dice, denme un segundito, por favor, tenemos que avanzar, pero no quiero que se quede esto. En los diptongos formados Gracias, por dos Lisa. vocales cerradas y distintas, la tilde se coloca sobre la segunda vocal, jesuítico. Bien. Aquí, ¿qué tipo de palabra es jesuítico? ¿Pertenece al relativo de la Compañía de Jesús? Bien. Denme un segundito que tenemos que despejar esta duda antes de irnos. Pero lo hacemos porque lo hacemos. En mi opinión, jesuítico va junto. Lo que pasa es que son dos Sí, vocales débiles. sí, Son dos es vocales diptongo. débiles. Sí, es La diptongo. palabra jesuítico, aquí nos dice otro buscador, el chat GPT, seguramente ustedes conocen la inteligencia artificial, dice la palabra jesuítico contiene un hiato. Ah, miren, un hiato. El hiato Sí, se produce porque hay dos vocales fuertes, una vocal dicen, cerrada tónica y una vocal abierta O. Se pronuncia porque en sílabas separadas, jesuítico. Un así es. diptongo ocurre cuando hay dos vocales juntas en la misma sílaba, pero es en caso las vocales están en las sílabas diferentes. ¿Quiénes dijeron? Oh, que miren, Dice, miren, tienen razón, Es profesoras. un Es, dice, hiato, ¿sabes? Porque un hiato. porque dice, el diptongo no lleva tilde, a no ser que sea dos vocales abiertas. Bien, Porque ya nos hemos... cuando hay esa ruptura también por la Entonces, tilde. es un hiato. Es un hiato. Bueno, ya hemos despejado esa duda, señores. Continuemos. Tarea para la casa, dice Reinaldo. No, no, no. Entonces, mira, no Ya es está. hiato para mí, no sé. No, No es profe, hiato, Lisa, no es.
Profe Melissa, lo hemos buscado. Sí, Lo yo hemos busqué, buscado. le cuento acá, busqué donde dice cómo separar en sílaba la palabra jesuítico y, y está junto. Lo que pasa que, bueno, no sé, yo le entiendo así, ¿no? Tiene ahí el diptongo serían dos vocales débiles, pero si hay dos vocales débiles es un diptongo, son diferentes, así que es un diptongo. Ahora, ¿por qué no se van a separar? Tiene por regla, porque es esdrújula, tiene que tener tilde, sí o sí, así que lleva la tilde en la I por la regla. Y no se separan porque la tilde es para transformar esa vocal débil en una vocal fuerte, para que suene más. Yo también Entonces, pensaba eso, profe si la Melissa. U, exacto, bueno, eso es lo que pienso yo, ¿no? Yo, Entonces, yo si es estoy, una vocal débil, yo estoy de acuerdo con usted, profe Melissa. Por eso yo les decía a los alumnos, no es hiato, pero pucha, hemos buscado, usted está presente acá y nos dicen que es hiato. Entonces, ¿qué les parece si vamos a seguir buscando la etimología de esta palabra para que tengamos una verdadera respuesta? Pero según el internet dice que es diptongo. Avancemos porque hoy día quiero terminar lo de los acentos y cuando es cerrada lleva tilde, se convierte en fuerte. Claro, yo también pensaba eso, ¿no? Pero la I lleva tilde, sí, pero hemos buscado, ¿no? Pero hemos buscado. Listen, creo que las Ujú. compañeras tienen razón. Fíjense en el en la página 25, en el 4.2.2, inciso B, los diptongos formados por vocales cerradas. La tilde se coloca sobre la segunda vocal. Por ejemplo, lingüístico, cuídate, benjuí, interview, y siguen siendo diptongos. En la palabra 25, ¿no? En la página 25, sí. En la página 25, cierto, cierto, pero no está jesuita. Jesuítico, no está. Bien, sigamos avanzando, por favor, sigamos avanzando y vamos entendiendo esto pero a ver, les prometo yo investigar esta tarde, para la clase de la tarde, lo que es la palabra jesuítico y ver veríficamente si es diptongo o es hiato. Sin embargo, el internet nos dice que es hiato, aunque yo concuerdo. En este caso estaríamos tomando como hiato acentual, porque Claro, pero dentro de los ahora, casos también tenemos los hiatos acentuales, Lice, y eso no claro, está especificando en pero el texto. yo entre nosotras, yo concuerdo mucho con las profesoras, ¿no? De que no es hiato. En fin, vamos a continuar, por favor, tenemos media horita, terminemos de leer nuestro manual, que es tan importante. Bien, vamos a los hiatos, ya habíamos avanzado esto. A ver, quisiera leer los mensajes un ratingo. Listen, podemos continuar porque no creo que esa palabra entre en el examen. Ah, ya, está en la página 25, Brígida Laura. Bien, gracias. Vamos a ver. Continuaremos. Bien, aquí nos quedamos. Acentuación gráfica de los hiatos formados por dos vocales iguales o por vocales abiertas, por vocal abierta y vocal abierta, ¿no? Eso ya habíamos comentado. Las palabras que contienen este tipo de hiatos siguen las reglas generales de la acentuación gráfica de palabras agudas, llanas, esdrújulas, tanto si alguna de las vocales es tónica como si ambas son atónicas. Ejemplo, en los que
Su micrófono, Lice, está en silencio. Les cuento que en la página 25 de la Real Academia dice la acentuación gráfica de los diptongos. Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exige la regla en general de la acentuación de las palabras agudas, llanas, esdrújulas. Ejemplo, y nos da varios ejemplos, ¿no? Respectivamente están hidromiel, adecuar, rey, etc. Y aquí en este manual dice, son palabras llanas las que no llevan tilde por acabar en vocal NS. Huésped. Llena terminada en D. Si lleva murciélago, cuaquero, jesuítico, son palabras estrújulas y por eso llevan tilde. Bueno, aquí está la palabra tilde y es diptongo según la Real Academia Española. Aquí está la respuesta en la página 25. Jesuítico es diptongo. Ahora sí, disculpen, es que tenía esa consulta. Ahora sí, continuemos. Acentuación gráfica de los hiatos formados por vocal abierta átona, vocal cerrada tónica o por vocal cerrada tónica más vocal abierta átona. Bien, todas las palabras con este tipo de hiatos llevan tilde, independientemente de lo que exija o no la regla general de la acentuación ortográfica. Ejemplos: país, caí, raíz, caí, reí, increíble, reía, oír, heroína, baúl, ataúd, desvarío, día, pie, sonríe, mío, río, insinúa, dúo, acentúo, elégico, elegíaco. Entonces son todas las palabras con este tipo de hiatos llevan tilde, independientemente de lo que exijan o no las reglas generales de la acentuación ortográfica. Todas estas palabras llevan tilde, este tipo de hiatos llevan tilde y no siguen las reglas generales, independientemente de lo que exijan o no las reglas generales de la acentuación. Este tipo de hiatos que son país, caí, raíz, caí, todos estos tipos de hiatos llevan tilde. Ejemplos: salíais, caíais, etc. La H intermedia, como hemos visto en otros ejemplos, la H intermedia entre dos vocales no implica que éstas fomenten un hiato, no impide que no formen un hiato. Tampoco impide que el hiato con H intercalada lleve tilde, si es preciso, si esto es preciso, ¿no? Entonces, aunque donde esté la H, esto no va a impedir que se forme diptongo o hiato, siempre va a haber un hiato. Por ejemplo, vaído, ahínco, búho, reuso, prohíbe, aumen, vehículo, turbohélico, turbohélice. Entonces, son esas palabras las que, independientemente de que exista un H, se va a formar el hiato. Hiatos formados por vocales abiertas átona más vocales cerradas tónica. Las vocales abiertas son A, E, O. Las vocales cerradas son I, U. Si la vocal cerrada es tónica, se acentúa siempre, sin importar la regla general de acentuación. Si la vocal cerrada es tónica, se acentúa siempre en los hiatos. Amigos, recordemos esto: si la vocal cerrada es tónica, se acentúa siempre
en los hiatos, sin importar la regla general de la acentuación. Los hiatos formados por vocales cerradas, tónica más vocal abierta, átona, en este caso también se coloca siempre la tilde sobre la vocal cerrada. Ojo, el hiato formado por una vocal cerrada tónica más una vocal abierta átona, en este caso también se coloca siempre la tilde sobre la vocal cerrada tónica. Aquí tenemos varios ejemplos de esta clase de hiatos. Por ejemplo, país, ven, se separa país y lleva, la I es una vocal cerrada tónica, por lo que lleva tilde. Caí, la I es una vocal cerrada tónica, por lo que lleva tilde. Raíz, la I lleva tilde, es una vocal cerrada tónica, por lo que lleva tilde. Y ahí tenemos caír, reír, increíble, oír, heroína, baúl, ataúd, desvaríos, día, pie. Entonces, sonreír, mío, río, dúo, acentúo, elegiaco, son palabras en las que la cerrada tónica lleva tilde y se basa en esta norma, ¿no? Los hiatos formados por vocales cerradas tónicas más una vocal abierta tónica, en estos casos también se coloca siempre tilde sobre la vocal cerrada tónica. ¿Ok? Si la vocal cerrada es tónica, se acentúa siempre, sin importar la regla general de la acentuación. Y aquí están varios ejemplos. Ejemplos, casos con interacción de la H. Intercolocación de la H. Bien, la H intercolocada entre dos vocales no impide que se forme el hiato ni que lleve tilde si es necesario según las reglas. Bien, por ejemplo, aquí tenemos varios. Vamos a ver algunos. Baído, baído. La I es una vocal cerrada tónica, por lo que lleva tilde. Ahínco, ahínco. La I es una vocal cerrada tónica, por lo que lleva tilde, y a pesar de que lleva H, igual lleva tilde. Búho, búho. La U es una vocal cerrada tónica, por la que lleva tilde. Rehúso, rehúso. La U es una vocal cerrada tónica por la que lleva tilde. Prohíben, prohíben tiene también H, el golpe de voz llega en la I, y la I es una vocal cerrada tónica por la que lleva tilde. Entonces tenemos incluso vehículo, tenemos la palabra tuberelice, también está la palabra ahumán. Entonces, son estas palabras donde la vocal cerrada lleva la mayor golpe de voz y a pesar de que lleva H, igual se acentúa. Hiatos formados por vocal abiertas átonas y una cerrada tónica o viceversa. Siempre llevan tilde la vocal cerrada tónica. Siempre lleva tilde la vocal cerrada tónica. La presencia de la H no afecta la acentuación de los hiatos. Y aquí tengo un cuadro que tal vez les puede ayudar en diferenciar lo que es un diptongo y un hiato. Voy a leer los Bahía, jesuítico. Me dice la profesora Melisa, Bahía. Seguimos con lo jesuítico, dice la profe Cielo. La secuencia UIA forma un diptongo porque combinan dos vocales cerradas. Las palabras tienen una tilde en la I, pero esto no rompe el diptongo, ya que ambas vocales cerradas pueden seguir formando un diptongo aunque una de ellas lleve tilde. Entonces, jesuítico mantiene el diptongo UI
dentro de una sola sílaba, dice la profesora Cielo. Roxana Flores, pie es diptongo. Bien. Este es el cuadro para que nosotros podamos diferenciar un poco del diptongo y el hiato. El diptongo es dos vocales juntas en una misma sílaba, el hiato es dos vocales juntas en distintas sílabas. Cuando dos vocales cerradas, ruido, aparecen dos vocales abiertas, canoa. Una vocal abierta más una vocal cerrada es un diptongo, peine. Y una vocal abierta más una vocal cerrada tónica siempre tiene tilde. Lo que estábamos hablando es ata. Una vocal cerrada átona más una vocal abierta es un diptongo, que es juez, y una vocal cerrada tónica más una vocal abierta siempre lleva tilde, como es búho, y no importa que tenga una H. Bien, sigamos. Actuación gráfica de los monosílabos. Muchas veces este tema de los monosílabos es lo mismo, es casi igual de lo que se tiene con la regla de las mayúsculas y las minúsculas. Es tan sencillo que muchos no le tomamos importancia y por eso nos equivocamos. Vamos a hacerlo rápidamente, la acentuación gráfica de los monosílabos. Lo más difícil ya lo hemos pasado. La acentuación gráfica de los monosílabos. Los monosílabos, es decir, la palabra que tiene una sílaba, por regla general, no lleva tilde. Ejemplo, fe, pie, solo, can, gran, vil, gris, da, ves, fui, ruin, bien, mal, no. Un efecto. Uno, ¿no? Entonces, por regla general, las palabras monosílabas no llevan tilde. A efecto ortográfico son monosílabos las palabras en las que por aplicación de la regla expuesta en los párrafos anteriores se considera que no existe hiato, aunque la pronunciación así parezca indicarlo, si no es diptongo o triptongo, ¿ok? Tenemos esta regla que nos ayuda a diferenciar un monosílabo. Ejemplo, fie, pretérito perfecto simple del verbo fiar, huir. Huir, que huí, por ejemplo, es del pretérito perfecto simple del verbo huir. Rías, del presente, del subjuntivo, del verbo reír y guión, sion, etc. Entonces, los monosílabos son palabras de una sola sílaba y en general no llevan tilde. Algunos ejemplos son fe, piel, sol, da, fui y no. Quiero compartirles algo aquí que nos va a ayudar a entender mejor. Déjenme. Caramba. Ya. No puedo compartirles. Pero es importante entender que hiato versus diptongo y triptongo según los monosílabos. La norma ortográfica española establece que algunas palabras que podrían parecer bisílabas por la pronunciación en realidad se consideran monosílabos a efecto ortográfico porque contienen un diptongo, dos vocales juntas que se pronuncian en la misma sílaba, o un triptongo, tres vocales juntas en la misma sílaba. Ejemplo, fie, que tenemos aquí está la palabra fie. Después tenemos la palabra huí, del verbo huir, riáis, que es del presente subjuntivo verbo reír, y guión y sion. Son monosílabos también. El uso de la tilde en casos especiales. Aunque por lo general no lleva tilde, hay una excepción. Para estos casos en los que la pronunciación podría inducir
a pensar que es un hiato, dos vocales que se pronuncian en sílabas separadas. Si aquellas parecieran claramente el hiato y consideran la palabra como bisílaba, pueden utilizarse la tilde para reflejar su pronunciación. Entonces, decimos que en este caso es admisible el acento gráfico. Estos casos son especiales, ¿ok? Impuesto por las reglas ortográficas anteriores a estas, si quien escribe percibe nítidamente el hiato y en consecuencia considera bisílabas palabras como las mencionadas. Fui, fie, en vez de fie, huí, en vez de huir, raíz, riáis, en vez de riáis, guión, en vez de guión, sion, en vez de sion, que es sin acento, como hemos visto acá. Aquí que es sion, ¿ven? Y aquí está con sion. Construye una excepción ante esta regla general los monosílabos que tienen tilde diacrítico. Vamos a volver a repasar la acentuación gráfica de los monosílabos. La acentuación gráfica de los monosílabos, por regla general, se dice que se deben tildar todos. Sin embargo, hay casos especiales, impuestos por las reglas ortográficas que existen. Y a veces nosotros podemos percibir que son hiatos, que son diptongos, y en consecuencia estas palabras se pueden acentuar según el golpe de voz. Vamos a seguir pronunciando vamos a seguir avanzando para que estos conceptos nos sean más claros en relación a los monosílabos. La tilde diacrítica. La tilde diacrítica es aquella que permite distinguir por lo general palabras pertenecientes a diferentes categorías gramaticales que tienen, sin embargo, idéntica forma. Por la tilde diacrítica se distinguen las palabras que se detallan a continuación. Entonces, los monosílabos que llevan tilde diacrítica son una excepción de la regla general. ¿Cuál era la regla general? La regla general es que todos los monosílabos no llevan tilde, pero hay una excepción. La tilde diacrítica se usa para diferenciar palabras que se escriben igual, pero tienen distinto significado, se diferencian. Vamos a ver algunas palabras que se llevan de esta forma. Tilde diacrítica en monosílabos. Se distinguen por tilde diacrítica las siguientes parejas de palabras de monosílabos. Por ejemplo, el artículo masculino. Por ejemplo, el conductor paró de un frenazo el autobús, y él de pronombre. Me lo dijo él. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos una diferencia de los monosílabos. Tú, que es un artículo posesivo, donde has puesto tu abrigo, y tú de pronombre, por ejemplo, tú siempre dices la verdad. Mi posesivo, el artículo posesivo, te invito a cenar en mi casa, que ahí está sin acento, o como sustantivo que significativo, nota musical, por ejemplo, mi
sonado desafinado. El, mi sonó desafinado. Entonces, tampoco lleva tilde. Pero en pronombre sí debe llevar tilde. ¿Tiene algo para mí? Lleva tilde. Entonces, tenemos esa excepción, tilde diacrítico. En relación al te como pronombre personal, te he comprado un par de zapatos, no lleva tilde. Y te como sustantivo, con el significado de bebida, planta o hoja, por ejemplo, toma una taza de té. En ese sentido, sí te lleva una tilde, pero cuando nosotros usamos como pronombre personal, no lleva tilde. O en relación, vean, sigamos, continuando. Más y más. Más como conjunción adverbia, por ejemplo, quiso convencerlo más, fue posible, no lleva tilde. Más como adverbio, habla más alto. 2 más son 4. 2 más 2 son 4. Como adverbio, sí lleva tilde. En relación a la sí en conjunción, como sí, si nosotros usamos como conjunción, conjunciones como conexiones, no lleva tilde, pero sí cuando nosotros estamos afirmando. ¿Ok? Entonces, sí en conjunción, por ejemplo, si sí, llueve, no saldremos. Todavía no sé si iré. ¿Cómo no voy a conocerlo si lo veo todos los días? No lleva tilde, ¿vio? Sustantivo, como si el sí actuara como sustantivo, con el significado de nota musical. Por ejemplo, una composición en si bemol. Entonces, la palabra si bemol como composición musical y como si fuera un sustantivo, no lleva tilde. Sin embargo, si es utilizado como adverbio de afirmación, por ejemplo, esta vez sí la había invitado. Pronombre personal, por ejemplo, solo habla de sí mismo. Así se usa una tilde. Ahí sí lleva una tilde este monosílabo. Hablemos de este caso en especial como la de con tilde. De como proposición, por ejemplo, un vestido de seda no lleva tilde. Cuando lleva tilde es cuando formamos forma del verbo dar. Ahí sí lleva tilde. De, cuando es parte del verbo dar, lleva tilde. Por ejemplo, espero que la recaudación de para hacerle un buen regalo. De usted las gracias a su hermana. Son 2 ejemplos, ¿no? Espero que la recaudación dé para hacerle un buen regalo. Otro ejemplo, de usted las gracias a su hermano. Así así lleva tilde. Entonces, lleva tilde cuando actúa como un verbo, el verbo dar. Ya vamos terminando la tilde diacrítica en monosílabos, se y se. Se como pronombre personal, se comió todo el pastel, no lleva tilde. Y se de forma del verbo saber o ser, por ejemplo, yo sé, yo no sé nada, o sé benevolente como ellos, por favor, de esa forma lleva tilde el monosílabo se. Cuando lleva el monosílabo se lleva tilde cuando éste actúa como un derivado, vamos a decir, del verbo ser o del verbo saber. Si nosotros tratamos de decir yo no sé nada, ese se lleva acento, lleva tilde, y si tratamos de decir sé, como del verbo ser, sé benevolente con ellos,
en esas dos ocasiones llevan tilde. Vamos a hablar de la O. La conjunción disyuntiva y a no llevar, perdón, la conjunción disyuntiva o no lleva normalmente tilde, solo cuando aparece escrita entre dos cifras, por ejemplo, 3 o 4, esa O lleva tilde, para no confundirse como 304. Entonces, esa es muy fácil. Tilde diacrítica en los demostrativos. Ya vamos terminando. Ya. Amigos, no hemos tenido muchos descansos, hemos corrido en esta ocasión. Nos estamos quedando en el manual de la ortografía en la página 28. No, yo esta tarde termino este capítulo y comienzo con el capítulo 5, ya para terminar el manual, si no me equivoco. Y vamos a darnos un respiro, vamos a descansar. En esta ocasión voy a leer los comentarios para ir terminando. Juan, monosílabo, dice el profesor Melissa, la profesora Marlene, adjetivo posesivo, la profesora Ruth, licenciada, la palabra bien no lleva tilde, sí, no lleva tilde la palabra bien. Les agradezco por su tiempo, nos vamos yendo, vamos descansando, hemos avanzado bastante, estoy un poco feliz porque ya vamos terminando esta normativa. Bien, es monosílaba. Gracias, Vicen, tengan un buen día. Ustedes también tengan un buen día. Nos vemos a las 3 de la tarde para continuar con esta clase. Dios los bendiga. Chau, chau. Hola, hola, hola. Uno, dos, hola, hola.